Saludos, queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas en la semana número 15. Vamos a trabajar con el tema de las funciones con problemas de aplicación. Para empezar, es importante recordar y mencionar que se van a cumplir siempre varios pasos para poder resolver un problema. En este caso, vamos a nosotros leer detenidamente cada uno de los problemas que tengamos que resolver para luego, en base a esa lectura, poder determinar cuáles son los datos que tenemos que organizar y qué variables son las que trabajan en este ejercicio. Después de eso, de organizar los datos, vamos a proceder a plantear la fórmula de la función. A continuación, armaremos una tabla de valores, leyendo también las preguntas que nos están realizando en cada problema. Si esa tabla puede contestar esas preguntas, tomamos los resultados. En caso contrario, seguimos reemplazando valores en la función y luego lo representamos gráficamente mediante un plano cartesiano. En este caso, vamos a utilizar el primer cuadrante nada más, donde tenemos números positivos, porque si sabemos que el cuadrante tiene la mezcla de números positivos y negativos y solo voy a trabajar con una parte de ellos, puedo visualizarlo mejor solamente con las cantidades que necesite. Y finalmente procedemos a redactar la explicación de estos resultados que vamos a obtener. Empezamos entonces con el primer problema. Nos dice que la compañía telefónica de Roberto le cobra 10 euros mensuales de cuota y 5 centavos de euro por cada minuto de llamada. ¿Qué significa esto? Primero, aquí vemos que es una moneda distinta a la que nosotros utilizamos, no es dólares, pero es el euro. En este caso, 10 euros mensuales de cuota. ¿Qué quiere decir? Que si él llame o no llame, él ya hizo ese contrato y tiene que pagar esos 10 euros. Pero aparte de eso, le cobran individualmente por cada una de las llamadas 5 centavitos de euros. Entonces, aquí yo ya me voy dando cuenta que tengo partes de operaciones que van a resolver en las que una van a ser cantidades exactas que no se van a multiplicar con otra variable, sino que se van a sumar finalmente a los resultados. Mientras que acá me dice 5 centavos de euro por cada minuto. Me está dando la pista por cada minuto. Voy a multiplicar por cada uno y aquí yo ya voy a ver qué tipo de variable será. Ahora sí, voy separando los datos. Valor fijo, los 10 euros. Aquí voy a definir si mi variable es dependiente o independiente. ¿Y qué me dice aquí? Que 5 centavos de euros por cada minuto. Entonces, yo voy a decir que cada uno de esos minutos se van a multiplicar por los 5 centavos. Entonces, los minutos yo los voy a decidir cuántas veces quiero llamar o no. En este caso, Roberto, cuántas veces quiere llamar o no. Y esa va a ser la variable independiente, porque esos valores son de decisión propia. Mientras que por otro lado, sigo leyendo acá en los enunciados y en las preguntas que realice. Me dice en el literal A, calcular la función que proporciona el coste de la factura mensual, o sea, el valor total que tiene que pagar Roberto, en función del número de minutos de llamada. Entonces, aquí yo ya voy dándome cuenta que tengo el coste total, o sea, el precio que él tiene que pagar al final de que termine ese mes. Esos 10 fijos y luego también el valor multiplicado de los 5 centavos por cada minuto que él llamó. Entonces, ese resultado final yo no lo puedo sacar directamente sin haber descubierto o haber visto el registro de llamadas antes. Por lo tanto, esta será mi variable dependiente, el costo o el valor total que tiene que pagar Roberto de la factura. Entonces, ¿cómo usted define cuál es la variable independiente o la dependiente en un problema? La que usted va a decidir, en este caso los minutos que va a llamar, esa va a ser la variable independiente en la que usted asigna los valores o toma decisiones. En el problema, mientras que cuando usted quiere saber el resultado final y que ese resultado depende de las otras acciones que realice, entonces yo voy a decir directamente que esa será la variable dependiente.
una vez que tengo organizados mis datos, y este valor fijo lo dejo aparte, porque ese de aquí no depende de otra cantidad, ¿ya? Y tampoco es el resultado final. Entonces, esta cantidad se va a sumar directamente ahora que voy a continuar planteando mi fórmula. Veo que tengo acá otra pregunta, me dice numeral B, ¿cuál sería el coste de un mes en el que ha realizado 50 minutos de llamadas? Entonces, antes de que yo ya pueda contestar esta segunda pregunta, tengo que haber planteado la fórmula con el numeral A. Y luego me dice, si son 150 minutos para esto, ya necesito tener la fórmula. Entonces, continuamos como íbamos en el numeral A. Me dice que si Roberto realiza llamadas con un total de X minutos, porque los minutos no los conozco, pero los voy a decidir, en este caso son X, el coste de estas llamadas sería 0,05, o sea, 5 centavos de X por cada X. Además de esto, hay que sumar 10 euros de la cuota. Entonces, aquí hay que sumarlos como números enteros, porque este X no depende de los otros valores. Y procedo a plantear la fórmula. Puedo poner directamente aquí Y es igual, o también su equivalente, como vimos en la clase pasada, que Y también significa F de X. Y es igual a 10, que son los 10 euros exactos, 10 enteros, más 0,05 por X, que son los 5 centavos multiplicados por cada llamada. Recuerda que un número junto a una letra, si no tiene signo de suma ni resta, es multiplicación. Entonces aquí tengo la multiplicación y la suma. En otro ejercicio usted puede encontrar al revés, que está primero el 0,05x y acá más 10 es lo mismo. Ya, entonces aquí tengo, y acá en vez de y, f de x puedo tener y, también es lo mismo. Son valores que se reemplazan y significan exactamente lo mismo. Ahora sí, una vez que tengo la fórmula, ya puedo contestar la pregunta del numeral B. Si en un mes realiza 50 minutos de llamadas, la factura de dicho mes, ¿cuánto será? Entonces, ¿yo qué hago? Tengo aquí mi fórmula. Y es igual a 10 más 0,05 de X. Y recuerden que es F de X. Y copio otra vez la fórmula, pero ¿con quién? Voy a reemplazar con todos los valores que yo asigne aquí a la X. Ustedes recordarán que en la clase anterior decíamos 1, 2, acá decíamos 0, menos 1 y menos 2. Cogíamos, por ejemplo, 2 positivos, 2 negativos y el 0. Pero acá en este caso yo necesito tomar más valores. ¿Por qué? Porque la pregunta me la hacen con cantidades más altas. Me dice que va a realizar 50 minutos de llamadas. Entonces, yo puedo empezar de 10 en 10, 10, 20, 30, 40 y 50. También pude haber hecho, por ejemplo, de 5 en 5. Me salía más grande la tabla de valores. 5, 10, 15, 20. Si usted decide cuántos puntos va a ubicar, que con todos ellos, poco a poco, va a ir formando luego su recta en el plano cartesiano, en el primer cuadrante. Entonces yo aquí pongo, por ejemplo, quise poner 10, 20, 30, 40, 50 y reemplazar en la fórmula. 10 más 0,05 de X. Cuando X vale 10, multiplico por 10. 10 por 0,05 y eso le sumo 10 y me dio en total 10,5. Recuerde que primero usted hace siempre la multiplicación y luego la suma. Es el orden de las operaciones combinadas. Acá reemplazo la misma fórmula que tengo arriba, siempre la copio. En donde intercambio, reemplazo con X. Ahora ya no es por 10, sino por 20. Acá por 30, acá por 40 y aquí por 50. Hago las multiplicaciones y voy sumando más 10. Tengo los resultados. Y ahora sí, me pregunta, si realiza 50 minutos de llamadas, ¿cuáles son las llamadas? Las X. Pues dijimos que esas son las variables independientes. Entonces busco dónde está el 50 y el resultado que me salió en Y, 12,5. Si no quiero formar toda la tabla de valores, puede haber un ejercicio en el que no le pida graficar, por ejemplo, usted saca directamente el resultado con la fórmula. ¿Y qué pongo? Función de 50, cuando son 50 minutos en X,
es igual a, copio, 10 más 0,05 por 50, directamente lo que hice aquí abajo. Y me sale 10 más 2,5, 12,5. Y si son 150 minutos, aquí yo pude haber continuado en la tabla, 60, 70, 80, hasta llegar al 150. Entonces, si no me pedía graficar, no era necesario, directamente con la fórmula. Función de 150 es igual a 10 más 0,05 por, reemplazo aquí en X, ahora con 150, y saco 10 más 7,5, 17,5 euros. Entonces, ¿cómo lee aquí usted esto? 12 euros con 50 centavos de euros. Acá, 17 euros con 50 centavos de euros. Y finalmente aquí hemos decidido hacer la gráfica de la función. Para la tarea también les vamos a pedir que grafiquen. ¿Qué es lo importante aquí? Que usted vea que la X va a ir ubicada siempre en la línea horizontal. Que en este caso la X son los minutos de llamadas. Y la Y va en la vertical, que es la variable dependiente, en este caso el valor final a pagar. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a mirar los números que tengo en X primero para ver entre qué ancho voy a ir tomando de una cantidad a la otra. Por ejemplo, aquí usted si pone de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, va a tomar de su cuaderno un cuadrito para separar cada 10 unidades, pero no es que va a tomar un cuadrito para 10 y acá se va a saltar a 2, otro más ancho, otro más pequeño. Deben de tener siempre el mismo ancho porque van separándose en la misma proporción. Aquí, por ejemplo, en este gráfico se ve que están de 20 en 20, 20, 40, 60, 80, 100. Pero como son números pares, en este caso, han ido saltándose dos cuadritos. Para que se haga fácil, dentro de ellos, por ejemplo, entre el 0 y el 20, la mitad es el 10. Entre el 20 y 40, la mitad, 30. Si quiero trabajar luego con impares. Y aquí ubico con estos valores aproximados. Por ejemplo, cuando es 10, aquí sería 10,5. Cuando es 20, sube un poquito a 11. Por eso la línea cae así. Porque a medida que aumenta bastante X, Y aumenta poco. ¿Por qué? Porque aquí hay una multiplicación solamente de 5 centavitos de euros. Entonces va cayendo poco a poco, de manera que se va a ir aumentando así ligeramente. Y vemos entonces que tenemos 50 en X, 50 minutos, con el resultado de 12,5. Y aquí está graficado, este es el punto. Si yo quería seguir graficando hasta 150, avanzo un poco más y acá también sería el 150 con el 17,5. Hasta ahí nomás lo dejé y está terminado ya el gráfico para proceder a redactar la explicación. Aquí hemos tomado solamente partes de los resultados. Usted puede hacerlo con cada uno de los puntos que ubique en la tabla o con los de las preguntas, si es en el caso de que se lo realice en el ejercicio. ¿Cuál sería la explicación general? Que la factura total a pagar del mes depende del número de minutos de las llamadas realizadas. Aquí estoy estableciendo la relación entre la variable dependiente, que es el total a pagar en el mes, y la variable independiente, que va a ser los minutos de las llamadas realizadas. ¿Ya? Y acá vamos a ver ya con los números. Si llama 50 minutos en ese mes, paga 12,50. Si llama 150 minutos, paga 17,50. Y si no llama nada, ¿cuánto paga? Si yo estoy aquí en el 0, subo directamente. Esta parte es importante también que la tengan en cuenta. Cuando es del 0 hacia la cantidad que nos diga en Y, usted no tiene que avanzar nada en el eje horizontal, simplemente sube, está aquí y sube, 10. Entonces, si no llama nada, como hizo un contrato inicial, está obligado, paga los 10 euros. Así no llame ni un minuto. Entonces, esa es la forma en la que tienen que hacer ahora sí los ejercicios de la tarea. Vamos a designarles dos problemas. Aquí tenemos el primero, que nos dice que un ciclista
parte del kilómetro 10 de una carretera a una velocidad constante de 15 kilómetros por hora. ¿Qué nos pide el literal A? Escribe la expresión algebraica de la función. Aquí, por ejemplo, ya se las estamos dando como ayuda y decimos que y, que va a ser la distancia total que va a recorrer desde el origen más el lugar desde que inicia su carrera, multiplicando por su velocidad por cada kilómetro. Entonces yo digo, estos 10 kilómetros de la carretera son el valor fijo. ¿Por qué? Porque él no los recorrió, desde ahí va a empezar. Desde aquí, supongamos que esta es la carretera. Desde el punto de origen, él empieza ya acá. En el tiempo que lo van a controlar, él empieza en 10 kilómetros ya ubicados en esa distancia. Entonces, ese es un valor fijo que directamente se lo va a sumar al final para saber cuál es todo el recorrido desde el origen de la carretera más lo que él se trasladó en su bicicleta. Empezamos aquí de 0 hasta 10. Aquí parte él en su carrera. Entonces, estos 10 son valores fijos que los sumo. La Y, ¿cuál va a ser Y? La distancia total en kilómetros, el valor o el resultado final que va a depender de los otros elementos. Entonces, lo pongo Y como distancia. Va a ser igual a 15x. ¿Por qué pongo aquí 15x? Porque dice que tiene una velocidad constante de 15 kilómetros por hora. Aquí está la pista. Por cada hora, 15 kilómetros. En una hora, 15. En 2, 30. En 3, así va multiplicando, 45 y así sucesivamente. Pero no tomo esas cantidades pequeñas aquí, sino que generalmente aquí, como el ejercicio ya está trabajando con cifras más altas, yo puedo saltarme, por ejemplo, de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Ya, aquí está, por ejemplo, graficado un solo punto del plano. Usted puede graficar aquí todos los demás y los va ubicando. Entonces, tengo ya formada mi expresión algebraica de la función. Es esta fórmula, la escribo aquí al lado en el numeral A. Numeral B, ¿qué me dice? Completa toda la tabla de valores. Aquí está planteada. Usted siempre copia la fórmula tal como está y reemplaza solamente en los valores de x y vuelve a operar. Aquí sería 15 por 0, 0, más 10, 10. En la siguiente, cuando x vale 10, y igual a 15 por 10 más 10, me da 160. En la siguiente sería y igual 15 por 20 más 10, y así sucesivamente. Y esos puntos los va enlazando aquí y ubicando hasta formar la recta. Cuando ya tiene todo eso, escribe a un lado con sus propias palabras los resultados. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería? Si él ya decide no trasladarse y no manejar para nada, desiste, por ejemplo, de la carrera, ¿cuál será la distancia desde el punto de origen hasta donde él se encuentra? 10 kilómetros. Entonces, si él decide, por ejemplo, hacer 10, esto aquí, 10 horas, por ejemplo, entonces, ¿qué va a decir aquí? En el tiempo, voy a multiplicar y igual 15 por 10 más 10. Entonces, la distancia será de 160 kilómetros en esas horas. Y así sucesivamente con las demás. Completan por lo menos con esta tabla que está aquí. No se olviden las proporciones iguales de un cuadrito a otro en su cuaderno. Y vamos al problema número 2, que nos dice, se ha realizado una campaña de vacunación en una comunidad autónoma. Los gastos fijos de distribución son $300 y los gastos de vacunación son $5 por cada vacuna puesta. ¿Qué significa esto? Aquí ya usted tiene la pista para formar la ecuación, en este caso, o plantear la función de la variable dependiente y. Voy a decir, primero, ¿qué es lo que se va a decidir en este pueblo, en esta comunidad? Se va a decidir el número de vacunas o a cuántas personas las vamos a vacunar para irlas multiplicando, ¿ya? Y en cambio el valor final, ¿cuál va a ser? El dinero total que se va a gastar. Entonces aquí usted sabe cuál es el valor fijo que no se multiplica por nada, que sea como sea se va a gastar por la distribución de estas vacunas
$300. Entonces usted sabe cuál es el valor que tiene que sumar a la fórmula. ¿Y cuál es el que va a multiplicar? $5 por cada vacuna puesta. O sea, de acuerdo a cada vacuna que tenga usted, va a ser ese número X, estos son los X, va a multiplicarse por 5. Una vez que tiene la fórmula, completa los demás pasos. Llena la tabla, hace el gráfico de la función en el primer cuadrante del plano cartesiano y redacta sus resultados obtenidos. Interpretando, por ejemplo, ¿qué pasaría si no le ponen a nadie la vacuna? De todas maneras gastan $300. ¿Qué pasa si le ponen a 10 personas? ¿Cuánto le diga aquí la fórmula? Ese será el resultado. Lo va escribiendo. Y eso es todo con la tarea de hoy. Les dejamos también 2 frases para que reflexionen. La primera dice, sin conocimiento de sí mismo, sin comprender el funcionamiento y las funciones de su máquina, el hombre no puede ser libre, no puede gobernarse a sí mismo y siempre seguirá siendo un esclavo. Entonces, cuando nos dice aquí las funciones de su máquina, generalmente se refiere a el cerebro y también a la motivación que usted tiene para seguirse superando y seguir aprendiendo para que pueda ser libre realmente. Y la segunda, los sueños no funcionan a menos que tú funciones primero, que se pongan en acción y empiecen trabajando con estas actividades, estudiando en todas las materias y ayudando a su familia para que en conjunto puedan ayudar a construir una mejor sociedad. Excelente día tengan ustedes y si tienen alguna duda, consulten sobre este tema. Es muy importante y lo continuaremos trabajando también en unas próximas clases. Tengan buen día.